Muy buenos días, estimados oyentes. Estamos aquí otra vez en el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Venimos a acompañarlos en todos estos temas que son atractivos para la vida espiritual, para el desenvolvimiento espiritual. Hoy estamos grabando porque el día domingo vamos a hacer un programa grabado, que lo estamos empezando hoy, y queríamos decirle que hay unos invitados en nuestra mesa. Está, aparte de los locutores fijos de la radio, Juan Carlos, Félix, Manuel y yo, José, también nos acompaña Miguel y Bernabé, que son de la comunidad de San Ignacio. Buenos días a todos. Muy buenos días. Que tengan un hermoso domingo. Gracias por la invitación. Bueno, de nada. Nosotros estábamos conversando acerca de los principios fundamentales de CAF, estos programas anteriores. Y a mí me gustaría hacer una pequeña reseña enumerando los principios que ya hemos desarrollado y abriendo la puerta al nuevo principio, el último de ellos, que vamos a desarrollar hoy. El primer principio era que el ser humano tiene libertad para pensar, sentir y decidir sobre su vida sin la intervención de otros. Segundo, el derecho a la libertad es inseparable de la responsabilidad. Tercero, la responsabilidad se desarrolla expandiendo la conciencia. Cuarto, la enseñanza de CAF tiene como objetivo la expansión de la conciencia. Quinto, la renuncia es el sustrato de la enseñanza de CAF. Y por último, el sexto principio, y es el que queremos desarrollar hoy, con estos principios, CAF trabaja para el surgimiento de la religión universal. Y me extiendo un poquito más acá en este principio, porque dice así: la religión universal no es una amalgama de todas las religiones. Es la apertura de la conciencia humana a la comprensión de la limitación de su entendimiento y a la aceptación de esa limitación como medio de desenvolvimiento. Como verán, yo creo que todos los principios están muy encadenados unos con otros, y llegamos a este final, que vendría a ser como la cúlmine, la cúpula, la religión universal. Yo pondría el acento en la religión universal. Los comentarios que lo han precedido, desde mi punto de vista, son muy filosóficos. Pero yo creo que la religión universal, bueno, es un parecer, es una opinión aventurada hacia el futuro. No puede ser una filosofía de la espiritualidad, sino que tiene que ser una vivencia experimentada cotidianamente, en todos los niveles, tanto en el laboral, afectivo, familiar, profesional, porque el ser humano cubre en este momento todo el planeta. Y a través de las lecturas hemos visto que en diferentes partes del mundo, a pesar de lógicamente tener diferentes lenguajes, vestimenta y religión, existe una necesidad de fraternidad, de unidad. Eso es lo que me parece en este momento. Yo creo que uno de los principios de la religión universal, fíjense que las religiones nos han inculcado, por lo menos a nuestra edad, yo no sé si ahora es lo mismo, quizás no, la religión de nuestros padres. Y nosotros, de alguna manera, nos predispusimos a seguir los principios de esa religión. Algunos hemos cortado con ella y otros han continuado hasta ser mayores de edad, ¿no es cierto?
Pero yo creo, fíjense que es una cosa que entra de afuera hacia adentro, es una cosa que nos inculcaron, es una cosa que nos dieron, impuesta. es una cosa que yo no sé si nos impusieron o no, yo creo que muy amorosamente nos enseñaron porque era lo que se tenía como santo, como sagrado, en cualquiera de las religiones. Entonces, o absorbimos del medio también. También lo absorbimos del medio, porque generalmente nos movemos en un medio donde prácticamente todos practican la misma religión, generalmente. Ahora bien, yo creo que la religión universal es un principio que va a surgir al revés, va a surgir de adentro hacia afuera. Es decir, va a surgir de la transformación del hombre y no va a tener absolutamente nada que ver con las creencias o con las religiones. Y no porque van a renegar de las religiones, sino simplemente porque van a actuar y van a percibirla desde una perspectiva totalmente distinta a la que tienen ahora. Haciendo una analogía, podemos imaginar una montaña y vamos subiendo por la montaña por distintas caras, por distintos caminos, distintos grupos de personas, vamos tratando de escalar, de subir. Algunas partes son más abruptas, otras son más fáciles, en algunas partes hace falta poner clavos y tirar sogas, en otras se sube de otro modo, pero cuando llegamos arriba todos vemos el mismo panorama. Cuando llegamos arriba nos damos cuenta que por distintas vías llegamos al mismo punto. Muy probablemente esta religión universal con la cual estamos soñando hoy sea el fruto precisamente del gran esfuerzo de todos los seres humanos, de muchos seres humanos, cada uno en su camino, por realizar la mística, por realizar la unión con lo divino. Y cuando llegamos a ese punto, imaginativamente, la cúspide, la cima de la montaña, nos damos cuenta que todos hemos subido por distintos caminos, hemos llegado al mismo punto y que estamos todos unidos en lo mismo. A ver, ya que tenemos acá uno de los invitados, Bernabé, ¿qué piensa usted de este tema, la religión universal? ¿Cuál es la idea? Bueno, yo creo que, diciéndolo en otras palabras que lo que se dijo al principio, la religión universal no es una simbiosis entre todas las religiones, de lo cual que se saca lo mejor de cada una y todas aprovechan de las otras. No, es justamente el despertar de la conciencia hacia un nuevo estado de conciencia, en el cual las creencias van a quedar, digamos, por abajo. Es decir, vamos a superar las creencias, supongo, ¿no? Es un parecer que me viene por todo lo que estamos viendo. Se van a superar las creencias y no significa tampoco que se va a renegar de la fe. La fe seguirá, pero las creencias van a tener que cambiar, porque todo va a surgir, supongo, del interior del ser humano a través de su trabajo, de su desenvolvimiento. Sí, a mí parece también así. Yo creo que en un futuro no es que se van a eliminar las creencias, sino que cada religión, cada fe, cada persona puede tener su forma de concebir a Dios y a la naturaleza o a lo sobrenatural, pero no va a estar enfrentado a las otras posturas humanas, a las otras creencias. Es como que una creencia hoy en día necesita que haya más fieles de esa creencia, o necesita expandir esa creencia porque la considera la verdadera, y otras creencias consideran lo mismo. Entonces no puede haber lucha de creencias, sino una expansión de la conciencia, donde los seres humanos nos podamos entender, comprender y ayudar más allá
más allá de lo que cada uno crea, de lo que cada uno sienta, de lo que cada uno conciba como divino o como Dios. De esto que estamos hablando, es posible que algunos de los que nos escuchan dirían, estos están locos, pensar que en el mundo de hoy uno pueda pensar en una religión universal. Pero en realidad nosotros estamos trabajando por un futuro que es lejano, pero que nosotros lo tomamos como presente porque lo tenemos presente desde ya. No importa cuándo se va a realizar, no importa de qué manera se va a realizar, pero sí estamos seguros que en algún momento la humanidad va a trastocar los valores que tienen vigentes en este momento y va a adquirir una nueva conciencia. Bueno, ¿quería decir algo? Sí, lo que me sorprendió en el tiempo que estuve en Brasil es que varias veces nos han parado la policía o hemos tratado con algunas personas y nos preguntaban, ¿usted es creyente? ¿Usted es creyente? Y ahí no averiguaban más de creencia. Eso, vinieron a cosechar fruta, unos que invitamos, y estamos en el árbol y dice, yo percibo que usted es creyente. Sí, yo también soy creyente, dice. Y ahí paraban, no le averiguaban qué religión es y qué dogmas creía, nada. Creyente es para ellos tener una religión, tener una fe. Una fe. Bueno, ese es el panorama. ¿Cómo uno hace para trabajar para el entendimiento humano? Acá le llamamos religión universal, pero yo quisiera pasarlo para, también podemos ponerlo en otro ámbito, y es el entendimiento humano más allá de las creencias religiosas. ¿Cómo trabajamos en eso? Bueno, mirando un poco analíticamente, religión está vinculado con la idea de religar, es de volver a unir algo que está suelto, o se soltó hace mucho, que es lo que en algunos libros sagrados se mencionan como la separación del hombre de Dios. Ahora, si esa era la idea inicial, volver a ligar o volver a unir al ser humano a lo divino, esta idea, sin nacionalismos, sin diferencias culturales ni de lengua, ni de idiomas, ni de economía, ni de política, este sentimiento, yo creo que va a ir naciendo poco a poco en los seres humanos. Porque qué sorpresa se recibió el ser humano cuando se inventó el telescopio, pensando que la Tierra y el Sol y la Luna eran los únicos planetas que habitaban el espacio. Lo mismo va a pasar con el ser humano. Cuando el desenvolvimiento de la conciencia le haga notar, le haga sensible que es indispensable otra actitud ante este misterio divino, que no solamente uno tiene que ir, que es la actitud de las religiones, sino que lo divino viene a mí. Entonces, ¿yo estoy en actitud de recibir lo divino? ¿Estoy dispuesto? Esa es una pregunta que le hago al grupo. Bueno, yo creo que yo no le puedo responder por usted, pero sí puedo creer que parte de la tarea del ser humano que se va desenvolviendo, quizás del ser humano del futuro, sea consciente de la presencia divina en sí mismo y en todas las personas que nos rodean, en todos los seres. ¿Por qué no también otros aspectos de la vida en que, digamos, lo divino se expresa de otra manera, no como si fuera un ser humano? Entonces, probablemente, desde esta óptica, esta unión con todos los seres, con todas las personas, sea parte de lo que acá llamamos en este momento religión universal.
sin que sea necesariamente ni un dogma, ni una creencia, ni una serie de principios a seguir por todos de la misma manera. Pero sí, en general, procurando, creo que cada uno procura ser mejor de lo que es ahora. Mejor en el sentido de poder colaborar en beneficio de todos los seres humanos. Sí, perdón, sí, dígame. No, lo que quería expresar es que en nuestras enseñanzas se hablan de distintas eras o distintas épocas, yo diría eras en realidad, por las que pasa la raza humana en su proceso de desenvolvimiento, pero ya como raza, no como hombre individual o como colectividad o como país o como región o como creencia, sino un proceso de evolución. Nosotros estamos en un proceso de evolución en este momento, que es el de la mente racional. Es decir, lo más importante de todo es el individualismo y la racionalidad. Pero nuestras enseñanzas nos hablan que nosotros estamos en los albores de una nueva raza. Esa nueva raza tiene por principio los principios humanitarios y los principios espirituales fundamentales, que va a ser la base de la relación de las religiones y de la humanidad, ¿no es cierto?, en esa etapa. Me gustaría hacer una aclaración con una palabra que puede traernos confusión en este momento de la historia. Cuando los textos antiguos a que alude Manuel hablan de raza, no está hablando de distintas etnias. Lo que hoy llamamos etnias, sabemos que los humanos somos lo mismo, con distinto color de piel, con distintos idiomas, con distintas costumbres, con distintas religiones. Cuando esos textos antiguos hablan de raza, es todo el grupo, toda la humanidad pasa por un momento histórico, pasa a otra cosa, hay un cambio que hace que todos los seres humanos de ese momento sufran de alguna manera ese cambio y también colaboren para que ese cambio se produzca. Pero no se está haciendo referencia a diferencias de etnias, ni de color de piel, ni de idioma, ni de creencias, ni cosas por el estilo. Eso es. Sí. Bueno, volviendo a la pregunta, por ejemplo, que hacía Juan Carlos, se decía si estábamos dispuestos, si estábamos abiertos a Dios, era algo así, ¿no? Yo diría que me parece que todos los seres humanos, todos, y ahí hago algo absoluto, porque es una creencia mía completa, todos los seres humanos necesitamos Dios, o darle explicación a la vida, o confiar en lo trascendente, o tener una creencia sobre el origen del universo, o para qué sentido tiene esta vida, para qué está esta vida. Cada etnia, cada pueblo, cada persona ha ido buscando su explicación y da su respuesta. Pero todos tenemos esa necesidad de encontrar respuestas, de encontrar lo divino, de acercarnos a los otros seres humanos. Y me parece que en ese sentido la religión universal es como que cada persona puede tener una disposición a ayudar y a construir con el otro, con cualquier otro, de cualquier raza o religión. Y tiene que estar dispuesto, así como para ayudar, a ser ayudado. Y entonces así se produce la amalgama. No ayuda, es ayudado, porque tanto necesita ayudar como ser ayudado. Entonces, de esa manera es como que podemos crecer, construir, expandirnos en esta conciencia. Bueno, me gusta la respuesta. Pienso que muchas personas pueden encontrar, hacerse eco de esta visión de la búsqueda de la religión universal. Y tengo la esperanza de que esta transmisión simplemente abra la puerta a un caudal de ideas que están palpitando por allí, pero todavía no tienen alitas para volar.
Eso es lo que me parece a mí. De muchas personas que también están esperando que haya un cambio de realidad en el encuentro con lo divino. Eso es lo que a mí me parece. ¿Algo más? Yo me preguntaba ahora, mientras hablaba Juan Carlos, cómo son a veces algunas religiones tan diversas, tan aparentemente contrapuestas una de otras. Por ejemplo, religiones monoteístas que creen en un solo Dios, creador, y religiones politeístas, que creen en muchos dioses o en muchas entidades que tiene la creación. Parece eso contrapuesto. ¿Cómo vamos a amar realidad si algunos creen que hay un Dios, algunos creemos que hay muchos dioses? A ver cómo es esa pregunta. ¿Cómo lo explicaría? Pues me voy a escapar por la tangente. Se nos dice que hace un tiempo, no muy lejano, un periodista le preguntó al Dalai Lama cuál es la mejor religión. Y creo, si mal no recuerdo, que el Dalai Lama dijo algo así como: ¿esa te sirve? Esa es la mejor para ti. Claro. Es decir, cada persona, ¿no es cierto?, escoge por características la vía que quiere transitar, el modo, la manera, pero lo importante es que camine. Lo importante, me parece a mí, que lo que nos hermana no es tanto el resultado, sino el hecho de caminar. Por eso quizás el programa se llama Caminemos Juntos. Claro, es que por eso queremos caminar hacia Dios, caminemos juntos hacia Dios o hacia lo divino. O sea, estamos volviendo al principio. Caminemos juntos. De alguna manera lo que Félix está expresando es el principio de la diversidad. Nosotros ya hemos hablado en otros programas sobre la aceptación de la diversidad. Eso significa la aceptación del otro sin importar la raza, el credo, la religión, el origen, el país, ¿no es cierto?, sino por el simple hecho que es. Y además, por un principio de Kaf, ¿no es cierto?, en que creemos que lo divino en cada uno de los seres humanos, cualquiera sea la conducta o la actitud que tenga, por más nefasta que ésta sea. Sí. Hay aspectos, me parece, también materiales que son necesarios resolver. Me da la impresión, y esto también es personal, me da la impresión que a veces algunas creencias un poco dogmáticas, cierto dogmatismo cada ¿no?, que a veces no admitimos la creencia de los demás. Nos volvemos dogmáticos, entonces lo que yo creo es o sostengo en lo que dice una escritura que yo considero sagrada, por ejemplo, que la tierra es, resulta que la escritura sagrada para otra creencia que dice que la tierra es de Dios. Entonces, en la parte material puede producir un conflicto, ese dogmatismo, a veces como los seres humanos. Di el ejemplo de puede ser de cualquier idea, a veces humana. Eso es un punto de trabajo que tenemos que crecer para entenderlo, porque vamos a tener que convivir, no hay otra opción. Tenemos que convivir en este planeta como seres humanos, como hermanos espirituales. Tomando el ejemplo que nos daba recién José, estaba recordando dos posturas bastante opuestas, por lo menos en apariencia, en que el ser humano blanco, digamos, el europeo o digamos el americano actual, considera que la tierra es de él y yo hago un alambrado y esta parte es mía. Y el aborigen, que vivía en estas latitudes o en Norteamérica también, consideraba que él pertenecía a la tierra. Por eso habla de la Pachamama, de la madre tierra. Él pertenecía a la tierra, no al revés. Para él al revés no tiene sentido. Interesante, bueno, son planteos. Sí.
Bueno, hemos querido hacer una reseña para dar elementos para pensar, para saltar, como una especie de resorte, para seguir más adelante y poder preguntarnos cosas y seguir resolviendo. Aceptamos preguntas que nos desafíen sobre lo que hemos comentado sobre esto. Ah, sí, claro, por supuesto. Bueno, y quería invitarlos ahora en el primer corte a disfrutar un poco de música. Muchas gracias. Sotto un manto di stelle, Roma bella mi appare, solitario il mio cuore disilluso d'amore vuol nell'ombra cantare. Una muta fontana e un balcone lassù, oh chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina al balcone non c'è più. Lungo Tevere dorme mentre il fiume cammina, io lo seguo perché mi trascina con sé e travolge il mio cuore. Vedo un'ombra lontana e una stella lassù, oh chitarra romana, accompagnami tu. La voce un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina al balcone non c'è più. Oh chitarra romana, accompagnami tu. Estamos transmitiendo el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-flash.com, todo con minúscula y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa, no en este caso porque es una grabación, de todos modos lo citamos, 03546 420 007 o bien los celulares 538 109 y 538 112. Estamos en Radio Flash FM 107.7. Recordamos la audición de nuestros amigos de Buenos Aires todos los sábados de 16 a 17 horas por radioalacalle.com.
Se los puede ver en YouTube. Uno pone en YouTube radioalacalle.com y en vivo o en directo, y uno puede no solo escuchar sino ver también la audición. Es muy interesante, así que por favor no se las pierda. Dentro de las actividades de CAF tenemos un retiro temático abierto, aprendiendo a olvidar, perdonar, resolver el pasado plenamente el presente. Los días 21, 22 y 23 de marzo de 2020 en Embalse, Córdoba. Coordinador, el psicólogo Miguel López, asistente, la psicóloga Cristina E. Los celulares de 341-6434-229, eso es de López Bell, y el celular de Ana Burdese, 358-430-5039. El costo por día es de 700 pesos. Continuamos en este programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Como ustedes saben, siempre en esta parte, en el segundo bloque del programa, lo dedicamos a una entrevista que consideramos importante que la persona ha realizado, por la actividad que la persona ha realizado, por los valores que transmite y lo que deja en la sociedad todo ese actuar. Pero hoy, en este caso, va a ser un poquito distinta la entrevista porque queremos hablar de nuestra vida de comunidad. Varias personas, varios compañeros de nuestro camino y varias personas interesadas nos han preguntado por qué una persona, por qué un joven, cuando fuimos jóvenes, eligió una vida monacal, podríamos decir, una vida monacal porque se asocia, se asemeja a la vida monacal de un convento, de un monasterio, donde hay una observancia, donde siguen una rutina, donde llevan una vida célibe, hacen oraciones, meditaciones y muchas cosas más. ¿Por qué una alma despierta en cierto momento y elige este tipo de vida, abandonando toda otra cosa? Esta es la introducción, pero quisiéramos también aclararles que en CAF, en el camino espiritual de CAF, no existe solamente la vida de comunidad. Es más, la vida de comunidad es una pequeña fracción, le podríamos decir, porque es una pequeña cantidad de personas la que eligen vivir así, como en una religión, en la religión católica, la minoría de la gente va a vivir en monasterios. La gran mayoría vive en sus vidas corrientes, particulares, en la sociedad normal. Bueno, aquí está el tema. ¿Quiere alguien hacer alguna introducción, o más que una introducción, una aclaración? Sí, me gustaría hacer notar que la vida de comunidad no es monacal. La comunidad es alegría, la comunidad es apertura. Tenemos jardines, espacios verdes, donde podemos ver y estar en contacto con la naturaleza, respirar los aromas de las plantas, escuchar el viento que susurra y sentir la humedad a veces de los días de lluvia. No es una vida monacal, pero sí la vida de comunidad, en el caso particular mío, me atrajo a pesar de que todas las constantes de mi presencia en el mundo estaban en contra de esta decisión. Yo tenía un puesto muy importante en una gran industria de antibióticos, Le Petit,
de origen italiano que tenía una gran filial en la Argentina y estaba como jefe de análisis de antibióticos, de análisis químico de antibióticos, con un sueldo buenísimo. Ganaba más que mi director espiritual. Y el jefe de laboratorio era un inglés que me quería mucho. De pronto, el contacto con don Santiago me hizo ver que la vida que yo estaba haciendo no era lo que yo quería en el centro de mi corazón, en lo profundo de mi alma. No era eso. Y en esa época no se podía hablar mucho de CAF. Así que, con mucho dolor de mis compañeros y del jefe de laboratorio, decidí ingresar en la vida de comunidad, que fue en los primeros años, allá lejanos, en una comunidad que había en San Antonio, un sitio cercano a la ciudad de La Plata. Ahí fue. Ahí fue. Bueno, hagamos así la pregunta a todos los presentes, que ahora somos 5 acá. A ver, Félix, ¿cómo fue así, si se pudiera decir, un despertar vocacional para este tipo de vida? El silencio es a propósito. Hombre pensando. Honestamente no sé responder a esa pregunta, por lo menos de esa manera. Cuando hacía poco tiempo que había ingresado en CAF, era joven, estaba terminando el secundario y tenía que definir mi vida de alguna manera, es decir, que iba a seguir estudiando. Me gustaban varias cosas, la física, la química y también la literatura, en fin, estaba bastante desconcertado. Todo me gustaba y sin embargo nada me convencía, pero algo había que hacer. Y a través de un viaje que tuve que hacer, en que tenía que traer algo, no me acuerdo qué, a la comunidad, y bueno, el que entonces era mi delegado me dijo si quería hacer ese viaje. Bueno, lo hice, me vine en ómnibus, entregué lo que tenía que entregar y bueno, después de un rato me volví. Algo así, no recuerdo todos los detalles, pero sí yo estaba convencido que esta clase de vida no era para mí. Pero quedó el germen ahí. No era para mí. No me pregunten por qué, porque en nada de esto fue racional. Puede ser emocional, puede ser, no sé si llamarlo intuitivo, pero no, había algo en mí que decía que esto no era para mí. Perdón, pero ¿podríamos saber sí. ¿Cuántos años hace de esto? No, pero tengo que sacar números. Pero puede haber sido en el año 70, 71. En 71 vine, así que habrá sido en el 70 cuando hice ese viaje. Y entonces practicaba la meditación discursiva y sin saber por qué este tipo de meditación me fue orientando interiormente. Es un tipo de meditación, como ya hemos explicado muchas veces, en que uno dialoga con el ser superior, con aquello que ama, que considera superior, en este caso es la Divina Madre, así llamamos algunos de nosotros, muchos de nosotros, a la presencia divina. Y bueno, como es un diálogo con lo divino, pero es un diálogo con la vida, y en algún momento fue cayendo, como madurando, una respuesta. Una vez tuve un sueño que para mí fue muy simbólico y ahora no recuerdo los detalles. Sí recuerdo que había algo de cristal que se rompía o algo parecido. Y en todo esto ya terminaba bien el secundario y me di cuenta que no había nada que me conformara en la sociedad. Todo me gustaba, tenía cierta facilidad, era bien aceptado en muchas partes,
Incluso algunas de las profesoras y profesores me dijeron que me recibían en la universidad donde ellos trabajaban para que yo viera si me gustaba o no me gustaba, en fin. Bueno, nada de eso se realizó porque ya interiormente ya me definí por la vida de comunidad. Tuve una entrevista con el entonces director espiritual de CAF. No sé cuál fue el diálogo. El tema concreto es que en ese momento yo vi objetivado, como si lo viera en otra persona, aspectos de mí mismo. Fue bastante interesante en ese sentido, pero no sé cómo describirlo. Era como estar ante un espejo, en donde veía cosas a través de las preguntas que él me hacía. Así que bueno, me definí todo bien, y cuando le venga bien, se viene. Y así fue. Bien. Y acá tenemos otro caso. A ver, Manuel, ¿cómo fue el suyo? Bueno, el mío es quizá un poquito más complicado, porque generalmente uno no se enteraba, estando en CAF, ya, ¿no es cierto?, en la sociedad, yendo a las reuniones, se entera de la comunidad pasado bastante tiempo. De que existía la posibilidad de la vida de la realidad. Pero yo me enteré de la vida de comunidad aún antes de ingresado en CAF, porque estudiaba con una compañera que estaba casada y ellos pertenecían a CAF y tenían un montón de libros de Jorge Waxenberg y bueno, de espiritualidad y de extraterrestres y qué sé yo, porque estaban muy en boga en esa época. Estamos hablando del 73, 74, por ahí, no recuerdo bien. La cuestión es que ellos me dicen que estaban haciendo una maqueta. Yo estudiaba arquitectura, y ellos también los dos estudiaban en arquitectura, y dice, estamos haciendo una maqueta para las comunidades de CAF. Ah, dice, tienen comunidades. Bueno, ahí me enteré. Pero resulta que a los meses, después de estudiar juntos una materia que era la última teórica que yo tenía para recibirme, yo ingreso en CAF, pido el ingreso, pero el tema de la comunidad quedó un poquito olvidado. Entonces, pero estaba ahí. Quedó latente, digamos, quedó palpitante, pero no es que a mí me trabajara la cabeza sobre el tema de la comunidad. La cuestión es que yo tenía que resolver muchas cosas porque mi familia tenía una situación bastante difícil económicamente, entonces tenía que ayudarlo en un montón de cosas y cuando me recibí tenía la posibilidad de muy buenos trabajos. Trabajaba en la universidad, trabajaba en la municipalidad, trabajé en el plan de desarrollo urbano de Resistencia. Entonces, y después ingresé en Corrientes, ya no en el Chaco, sino en Corrientes, en el Instituto para la Vivienda. Entonces estaba, como decía Juan Carlos, muy bien posicionado. Entonces, yo lo que tenía que resolver era qué es lo que iba a hacer con mi vida, porque en realidad no me convencía lo que yo estaba haciendo, no me satisfacía lo que estaba haciendo, aun cuando lo hacía con gusto, porque me gustaba lo que hacía, las actividades que hacía. Entonces, en un determinado momento de una crisis interior muy grande, leí el libro de Gandhi, mis experiencias con la verdad. Con la verdad, sí. Ese libro a mí me impactó, me llegó al corazón. Y me di cuenta que un alma, aún un alma grande, tiene defectos y tiene debilidades. Yo me veía demasiado defectuoso, digamos, como para aspirar a algo más de lo que tenía. Pero me di cuenta de que él era capaz de hacer lo que hizo a pesar de tener tantas experiencias fallidas. Entonces digo, si él lo puede hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y entonces, en un momento de crisis muy grande que sucedió una noche, es como si se hubiera iluminado algo en mi mente, en mi corazón, ¿no es cierto?, en medio de la oscuridad. Otra vez la posibilidad de la vida de comunidad. Dije, yo tengo que ir a la comunidad.
A partir de ese Así momento claro. hablé con el delegado de las comunidades y le dije que tenía que hacer, pero me dice, usted tiene que resolver la situación de su familia. Pero volvamos a ese tema, esa iluminación, esa certeza que ocurre esa noche, no es algo voluntario, es algo como que se va dando, se va resolviendo. Se va madurando. Se va madurando, ¿no? Se va madurando, pero justamente por eso viene la crisis, porque es decir, entra en pugna con lo que uno vivía, ¿no es cierto? Y con el gusto de lo que uno vivía. Claro. Es decir, yo me sentía satisfecho con lo que hacía y muy justo, pero había algo que no me llenaba. Había algo que no me llenaba. Entonces me dijeron, primero tiene que resolver el problema de su familia, tiene que encontrarle la jubilación a su padre, tiene que encontrarle una todas casa, las cosas y todas las poder cosas. estar Me en orden. llevó casi 4 años. Ujú. Es decir, resolver y dejar las cosas en condiciones y hacer todo lo que tenía que hacer. E incluso me puse de novio porque decía por ahí hay que ver si no era un escape del mundo lo que está ocurriendo y vea la posibilidad de formar una familia. Entonces lo hice, pero nunca me sentí satisfecho con eso. Entonces la decisión final la tuve en el momento en que le dije a mi madre que me iba a la comunidad. Y así fue. En esa época estaba el gobierno militar todavía. Estaba Sí, el proceso militar. el proceso militar. Y como no la comunidad de acá de Córdoba estaba cerrada, yo fui a hacer el seminario a Costa Rica. Y ahí estuve casi 8 años. Bueno, seguimos dando la vuelta. A ver, por este lado está Miguel. A ver, medio Bueno, sintético, ¿cómo fue así el Sí, despertar? esas en cosas así? síntesis lo que puedo decir es que después de 4 años de haber entrado en el camino, surgió la posibilidad de hacerlo de otra manera, una entrega total. Usted estaba en Buenos Aires en ese Claro, momento, ¿no? yo estaba en Buenos Aires donde había todos esos líos de Toranzo, Montero, Onganía, Lanús, peleaban, salíamos a la calle armados, volvíamos... Bueno, sería todo. armado, dice, porque él estaba haciendo el servicio militar. Ah, claro. Si no, cualquiera empieza a pensar otra cosa. Bueno, No, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Que yo me di cuenta que esa vida en el mundo no me satisfacía completamente. Y además estaba en la Facultad de Ciencias Exactas, donde entraba la policía, por ejemplo, en una oportunidad y mató a un compañero nuestro. Entonces dice, no hay ninguna seguridad, me digo acá. Yo voy a buscarla de otra manera. Y la manera que me ofrecía es que entre en la comunidad. Entrevisté con el director O sea, espiritual. pero conoció la vida de comunidad, la posibilidad de la comunidad en ese momento. Claro, sí, en ese momento de ¿Alguien crisis. ¿Alguien le explicó? Sí, un director espiritual de acá, un compañero ahí, me mostró la posibilidad de ingresar si yo tenía insuficiente inquietud. Él le decía, Y la tomó en cuenta. inquietud tengo, porque después de ver todo lo que hacen los militares, de ver cómo la policía entra en la facultad y nos acribilla a balazos, no, todo eso no es para mí. Entonces pedí, pero resulta que cuando pedí al director general de CAF, él me dijo, bueno, pero primero tiene que aprender un idioma, por ejemplo, el inglés. el inglés y el portugués también. Y después aprender un oficio. Y yo pensé en el oficio de mi padre, que era tapicero de autos y de muebles. Y entonces todo eso lo hice como prueba, guardando un poco de recogimiento y no entregándome a divagaciones inútiles, porque precisaba reforzar esa inquietud que tuve en un principio sobre la vida de comunidad. Y así lo hice. En San también ahí Sí, La en Plata. San Antonio de La Plata, sí, en la comunidad de San ¿Y qué Antonio. año era ese? El 64. 1964. Mire, ahí hace varios años. Sí, varios. ¿En 64? Sí, en 64. ¿Y cuántos años estuvo ahí para decidirse a ir a la comunidad? Y como 6 años. O sea, que conoció al fundador entonces.
Claro, exactamente, al fundador de Don Santiago Boisi. ¡Oh, qué privilegio! ¡Qué bien! Sí, es un privilegio, sí. Sí, lo conoció en una cena, una vez nos contó. Y don Santiago, que en esa cena fue prácticamente 2 meses antes de su accidente mortal, estuvo al lado de Miguel. Sí, incluso en un... Claro, sí, le dejó el postre, dice. Parece que le regaló el postre. No, Así que... el director espiritual que teníamos nosotros en ese, le dijo, don Santiago, Miguel Ángel, porque se llamaba Miguel Ángel ha terminado su estudio, ha terminado su servicio militar. Y el fundador dice, entonces está justo para venir con nosotros. Claro, quiere decir que ahí le abrió el camino, le abrió la puerta. Le abrió la puerta y le dio un empujoncito. Bueno, ahora queda usted. Sí, bueno, sintético. A mí también me pasó así, que era una época de mi vida que estaba todo muy bien. Yo estaba terminando los últimos años de la universidad, estudiaba música en San Juan y todo iba bien. Pero venía crisis también existenciales, como decir que, bueno, pero yo voy a ser músico, voy a tocar con la orquesta, voy a dar vuelta por el mundo, esa era la aspiración mía. Y después de eso, ¿qué? Como si no tuviera sentido esa vida aún así exitosa, que podría haber sido exitosa. No tenía sentido. Y estaba a veces tenía sentido, a veces no tenía, iba y venía. Incluso yo vine acá a hacer un retiro, acá a San Ignacio, sentí un retiro de 3 días y por supuesto no me gustó para nada la vida de comunidad. Entonces, pero es como quedó ahí una semilla, un germen latente adentro y que seguía ahí como insistiendo, madurando, creciendo. Y parece que uno inconscientemente, por lo menos en mi caso, inconscientemente quería como borrar, como apartar ese tipo de posibilidad, porque significaba tronchar toda la otra carrera artística que imaginaba. Pero a la misma vez, como les he contado ya, existía ese sinsentido de la vida. Y pasó que, bueno, mis delegados me presentaron la vida de comunidad, pasó un tiempo, yo me recibí, y ahí tenía que decidir también, o hacer una familia, porque yo me decía, tengo que hacer una familia, o otra vida. Y entonces, como yo no quería, en la parte consciente, hacer una vida de comunidad, trataba de apartar ese tema de mí. Hasta que fue tan fuerte, tan difícil, tan dramático en un mundo que perdió sentido la vida de la sociedad y la vida artística, y entonces en un momento me había puesto un plazo para decidir, y cumplido ese plazo, y dije, bueno, sí. Ese plazo fue interesante porque fueron como 4 meses de oración, meditación y reflexión que yo me había puesto, me había impuesto. Y al principio, cuando me puse el plazo, me puse a meditar, a reflexionar, a orar mucho para saber qué tipo de vida tenía que hacer. Y yo me acuerdo que el día que venía el plazo, que vencía mi propio plazo, estaba de igual manera que el primer día. O sea, en el ámbito así consciente estaba igual. No había cambiado nada. Seguía el mismo conflicto, se veían las mismas cosas, por más oración que hubiese, no me parecía que había resuelto cosas. Pero dije, sí, me decido que sí. Fue una decisión ahí. Y creo que esa primera decisión, tuvo también una duración, que el momento de entrar a la comunidad, esta decisión se en noviembre del año 88, empecé en la comunidad en marzo del 89, y siguió después ese periodo todavía de altibajos. No es que uno entra a la comunidad y tiene toda la vida, así fue mi caso al menos, sino que pasó como 1 año y medio en la comunidad hasta que circunstancias interiores, que en el momento relataré,
hicieron que se definiera completamente, totalmente, en forma definitiva, la decisión tomada entonces. Eso en resumidas cuentas, ¿no? Por supuesto tiene muchos matices, como en todas las vidas tiene muchos matices las cosas que uno vive y que va viviendo. Pero bueno, son como experiencias que uno quiere transmitir a la audiencia, porque yo no sé si los jóvenes o no tan jóvenes de hoy pueden atravesar también por circunstancias parecidas con las que atravesamos nosotros, parecidas a las que atravesamos nosotros. Así que bueno, esta entrevista, autoentrevista, este diálogo, era para mostrar un poquito y tratar de que, bueno, llegue a aquellas almas que con cierta inquietud pueden buscar otro tipo de vida. Y bueno, a todos los que nos habían preguntado acerca de este tema, esperamos que le haya satisfecho la respuesta. Esperemos que sí, aunque ha sido mínimo, pero creo que algo es algo. Gracias a todos. Vamos entonces a la música. Roberto nos tiene preparado un tema musical. Pero hay una salvedad que queremos hacer. En razón de todo el problema que crea el coronavirus, se ha decidido en CAF suspender todos los retiros. Entonces, este encuentro que estaba programado y que habíamos anunciado antes, también queda suspendido hasta nuevo aviso, hasta que la situación se aclare y se mejore la situación del entorno. Eso es lo que queríamos comunicar. Muchas gracias. Que tengan buenos días.
Muy bien, estimados oyentes, continuamos con el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y ahora en esta parte del programa se nos ha venido una noticia que nos ha parecido muy interesante, muy importante para tener en cuenta, y es que esto hace ya unos días, el 4 de febrero de 2020, fue proclamado el Día Mundial de la lucha del cáncer, contra el cáncer. Es un día proclamado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. El día 4 de febrero entonces se celebró el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por estas organizaciones, con el objetivo de aumentar la concienciación o concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Hemos sacado algunas cosas interesantes para comentarles, que son no solamente para tomar conciencia, sino también para saber cómo prevenir, qué hacer, qué significa el cáncer en este momento en el planeta. ¿Cómo podemos hacer para transmitir a través de esta emisión qué es el cáncer? Porque todos hemos oído hablar del cáncer y la mayoría de nosotros conocemos directamente a personas con esta afección que causa mucho temor. Inclusive acá hay un compañero que ha tenido asistencia de un profesional médico que fumaba mucho y terminó con que le tuvieron que quitar un pulmón afectado de cáncer. ¿No es así, Miguel? Sí, es así mismo. Entonces eso significa que los hábitos que tenemos, a pesar de nuestra formación profesional, pueden trabajar en contra de nosotros mismos. De esto es que queremos tratar en esta transmisión. El cáncer, digamos así definido extraprofesionalmente, es una enfermedad que hace un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. Esto ocurre en todos los cánceres, excepto en la leucemia, que es el cáncer en la sangre. Si no se trata el tumor, suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo, diseminándose a otros órganos y tejidos. Eso es el concepto de metástasis, la dispersión en distintas partes del organismo. Pero ¿cómo afecta el cáncer en cifras a la población mundial? Sería bueno tener una idea. Acá lo que yo leo es que aproximadamente se estima que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 millones de muertes al año. Estas cifras son extraídas de un sitio de internet que, por supuesto, no sabemos si es realmente cierto así, con esa exactitud, o puede haber otras apreciaciones también en otros estudios. Pero 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres, es mucha cantidad. Es posible que alguno de nuestros familiares esté o va a estar afectado por el cáncer. Por eso es una cuestión que nos afecta a todos. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer? Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar debido a causas múltiples. En muchos casos, los factores de riesgo no se pueden modificar,
pero alrededor de 1/3 de los casos de cáncer pueden evitarse reduciendo los factores principales de riesgo. ¿Y cuáles son estos? El alcohol, el tabaco y las drogas. De táctica importante el factor de las personas. Hemos escuchado más de una vez un comentario de un médico amigo, nos dice algo así, por ejemplo, no quiere decir que sea textual, un ser querido y a los 6 meses hizo un cáncer. Una persona que se sintió frustrada, defraudada, traicionada por una situación, ya sea económica, social, de cualquier índole, deriva generalmente en un cáncer de colon y cosas por el estilo. Yo no sé si están así, digamos, son cosas que uno escucha por ahí, pero lo que sí sabemos que es cierto, que nuestra psiquis, nuestro estado de ánimo, la manera en que tomamos la vida, forma parte de los hábitos mentales que uno, como persona, que todos tenemos que trabajar. Entonces, eso hace que al tratar de revertir una situación difícil emocionalmente hablando, si no está bien llevado, si nos quedamos con eso adentro, si generamos rencores, por ejemplo, contra la vida, contra lo que fuera, nos va creando un ambiente propicio para esta clase de enfermedades. A veces contribuye a la gestación de un cáncer la alimentación y la dieta que llevamos. También las radiaciones o exposición a sustancias cancerígenas. Por ejemplo, el radium y las determinadas infecciones. Existen muchos tipos de cánceres y los síntomas varían de una persona a otra. Pero también es cierto que algunos síntomas son muy significativos y hay que prestarle atención. Por ejemplo, bultos o masas extrañas en cualquier parte del cuerpo. Fatiga, cansancio, falta de aire o tos prácticamente a todo lo largo del día. Sangrados o hemorragias imprevistas que se repiten. Pérdida de peso repentina o falta de apetito. Dolor en la parte del cuerpo donde esta enfermedad comienza a desarrollarse. Complicaciones al tragar, al orinar o al realizar cualquier otra necesidad fisiológica. Bueno, creo que ya hemos nombrado bastante. A ver. No, hay algunos más: sudores nocturnos intensos, cambios en un lunar o manchas en la piel, cambios en las mamas. Es decir, hay toda una diversidad de síntomas que pueden expresar la presencia de un cáncer. Conozco una señora muy querida, vecina nuestra, que falleció el esposo. Ella con perfecta salud durante tantos años, ya una persona mayor, y al fallecer el esposo pasaron unos meses sin que ella pueda reponerse. Y cuando nos encontramos de nuevo me dijo: estoy en tratamiento de cáncer. Es decir, yo no pensé en otra situación que la situación de crisis que ella estaba viviendo. Realmente, como decía Feli, es la que le produjo probablemente el cáncer que hoy está en tratamiento. Sí, tiene todo una incógnita esta enfermedad. Yo recuerdo también un libro que habíamos leído hace tiempo, que se llamaba La enfermedad como camino. Y esto es un poquito al margen de lo que se está hablando, que todos vamos a padecer distintas enfermedades. No quiere decir que no haya que prevenirlas, que no haya que curarlas, que no haya que hacer todo lo posible para
no padecerlas. Pero también es cierto que con el ánimo de asumirlas, de enfrentarlas, de llevarlas adelante, de saber encontrar una solución o una para seguir viviendo, va a hacer que uno pueda trascender ese temor, esa actitud con la que no queremos enfrentar a veces la vida. Quizás eso también nos lleve a tener mejor disposición para el trabajo, para la relación social, para las distintas actividades humanas que hay en este mundo. Por ejemplo, hay prácticas generales que uno puede hacer en cualquier momento del día, algo que en CAF se llama detención. En cualquier momento del día, sobre todo cuando uno está más embalado, es bueno frenar un poco, detenerse aunque sea unos instantes, si puede un par de minutos mejor, como para ver en dónde está uno parado, qué está pasando, qué está pensando, qué viendo. Es decir, una toma de conciencia, es como un frenar, un stop. Y uno ve que después de ese pequeño acto, el día continúa, hay que seguir trabajando, pero hay como otra óptica de lo que viene, de lo que uno hace, otra perspectiva. Es como levantar un poco la visión. Esta práctica y algunas otras, por ejemplo, como la meditación, cuanto más también la oración, son prácticas que a veces se han tomado nada más que como prácticas religiosas. Si en realidad son prácticas mentales que, independientemente de la creencia que uno tenga, puede no creer también, si uno las practica, van generando un ambiente interior que nos da paz, nos acerca a la alegría, nos da, es como un antiestrés, diríamos. No es que el estrés sea malo, pero no es bueno cuando nos sobrepasa, cuando nos traga. Un poquito de estrés sí, porque nos empuja para hacer las cosas mejor o más rápido, pero ese es otro cantar. El tema pasa por lo que decíamos recién, qué actitudes, qué sentimientos, qué emociones lleva uno durante el día y si son beneficiosas o no. Cuando se trabaja también para superar una enfermedad, recordaba ahora un video que vimos hace bastantes años, varios años. Era un video que venía de Norteamérica, donde un cardiólogo había hecho un experimento con un grupo de enfermos que tenían ciertas cardiopatías. Hizo dos grupos. A uno le suministró los medicamentos habituales y a otro grupo, sin medicamentos, les enseñó una meditación. La meditación era lo que nosotros denominábamos en nuestras meditaciones un cuadro imaginativo. Lo hacían 2 o 3 veces por día y en ese cuadro imaginativo imaginaban el corazón, porque era la zona afectada, donde ellos se imaginaban, comenzaban a desobstruirse las arterias, a regenerarse el corazón, a facilitar el flujo sanguíneo. Exactamente, facilitar el flujo sanguíneo. Se empezaban a purificar todas las venas y arterias que había en ese complejo, que hay en ese complejo órgano. Al final del tratamiento, que eso llevó unos 6 u 8 meses, tuvieron un resultado. Muchas personas del tratamiento habitual también se recuperaron en un porcentaje determinado. Y las personas que pertenecieron al grupo de experimentación con la meditación tuvieron mejores resultados que el grupo con el tratamiento tradicional. Esto lo llevó al cardiólogo que hacía el experimento a profundizar mucho más en la meditación, a los efectos que produce la mente en nuestro organismo. No solamente por las emociones, las sensaciones que vivimos a diario, sino el poder que tenemos con la imaginación también de regenerar y reactivar situaciones, momentos, funciones que parecen estar bloqueadas. Yo pienso que esa técnica, ese procedimiento,
También se puede aplicar en los casos en que uno sufre lesiones corporales a causa de un accidente. Por ejemplo, una caída, un choque de automóviles en que un brazo resulta fracturado y tiene que pasar por un periodo de cirugía y después rehabilitación. Si uno se imagina a sí mismo bien, por ejemplo en el caso del brazo, moviendo el brazo con soltura, con la agilidad con que lo tenía antes, es muy posible, siguiendo las líneas de lo que ha expresado José, que la recuperación de la movilidad y facilidad de movimiento y aprehensión de objetos que tenía el brazo se recupere quizás hasta en un 90 o en un 95%. Bastantes. Bueno, dependiendo del tipo de cáncer, del estadio en que se encuentre y del estado de salud del paciente, de la edad, es decir, hay muchos factores que inciden para emplear distintas técnicas y tratamientos. Dentro de esto está la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia y la hormonoterapia. Y, como decía José, el estado espiritual de la persona, que quizás sea el factor más notable o más importante de todos estos tratamientos. De todas maneras, yo creo que es así, ¿no es cierto? Esto no significa que podamos prescindir del médico. Me parece que el médico es nuestro mejor aliado y sí creo que podemos conversar con él y decirle que estamos practicando tal y cual cosa. Pero la automedicación es un poco peligrosa, sobre todo si uno no sabe. Claro. Entonces, si bien estos son elementos que colaboran, que ayudan a que nuestro cuerpo se regenere o se vaya mejorando, o por lo menos detenga un proceso destructivo que tiene internamente, no reemplaza al profesional. Ese es mi parecer, esa es mi óptica. Lo que podemos hacer nosotros es muy importante. Hemos dicho ahora en varias oportunidades la importancia del tratamiento curativo y también vamos a ver ahora un momentito la detección temprana que adquiere en el cáncer una importancia fundamental, de forma que existan determinadas pruebas diagnósticas que garanticen agarrar a la enfermedad en un estadio muy temprano, con la consecuente probabilidad de cura. Es el caso del examen de cáncer colorectal, pulmonar, de mamas y cervical. Y claro, mientras antes se pueda detectar el cáncer, más probabilidad de cura, por supuesto. Bueno, esto fue una pequeña reseña también, un panorama muy rápido, muy fugaz de un aspecto que tenemos en este mundo y que es muy serio. Es más serio parece que el coronavirus, porque son muchos más los muertos que hay y las dificultades que presenta esta enfermedad. José, una pregunta. ¿Hay películas que se hayan hecho basadas justamente en el proceso que el cáncer sigue en las personas? Sí, justamente en el artículo que descargamos se enumeran una serie de películas, algunas famosas películas, que toma como temática el problema del cáncer, en distintos ámbitos, en distintos ambientes, de distintas formas. Títulos, por ejemplo, son Mi vida sin mí, el título de una película española de 2003. Otra que se llama Ahora o Nunca, en Estados Unidos, 2007. Noviembre Dulce, también Estados Unidos, 2001. Phenomenon, Estados Unidos, 1996. Quédate a mi lado, del mismo país. Camino, España. El viaje de sus vidas, Estados Unidos. Truman, España, 2015. Y así otras muchas más con distintas temáticas, distintos
puntos de vista y detalles, cómo viven las personas esta enfermedad en distintas circunstancias que se presentan. Muchas gracias. Pasamos entonces al final y les invitamos un poquito de música.